que vamos a tocar en este momento es un tema sumamente importante y yo creo que todos debemos prestar mucha atención por nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros nietos, por situaciones que se pueden presentar y que se presentan en muchas familias y que quedan sin diagnosticar y nunca tienen una explicación. Nos estamos refiriendo al trastorno límite de la personalidad, un trastorno que es muchísimo más frecuente que incluso otros muy conocidos como la bipolaridad o la esquizofrenia u otros trastornos. Este es uno que al no ser diagnosticado correctamente puede tener graves consecuencias en la vida de los adolescentes que empiezan a presentarlo a partir de esta edad. Se caracteriza principalmente, y lo voy a decir a grandes rasgos para que usted vea lo importante que es que preste atención a esta entrevista, por inestabilidad emocional, ¿le suena? Pensamiento extremadamente polarizado, radical, impulsividad y relaciones interpersonales caóticas. ¿Conoce personas con estas características? Preste atención a este invitado. Nos referimos al doctor Blaise Aguirre. El doctor Blaise Aguirre es director médico y fundador del Hospital McLean 3 Oeste en Massachusetts y profesor asistente de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. Es reconocido a nivel internacional por sus contribuciones sobresalientes en el campo de la psiquiatría infantil, especialmente en el tratamiento y la comprensión del TLP o trastorno límite de la personalidad. Muy buenas noches y bienvenido a República Dominicana, que es la primera vez que viene. Sí, muchísimas gracias por haber sido tan simpático todo el mundo y especialmente los restaurantes. He comido más crème brûlée en los últimos días y ha sido súper peligroso. El doctor habla muy bien español porque tiene ascendencia española por parte de papá y mamá. Así es que esta entrevista nos la va a dar en el español, pero no es el idioma que domina, obviamente. Y la primera pregunta, doctor, se cae de la mata, es ¿en qué consiste este trastorno que usted, estábamos leyendo y hemos leído en muchas ocasiones, dicen que es mucho más común y que un porcentaje alto? ¿Qué porcentaje de la población a nivel mundial lo tiene? ¿Y cuáles son esos síntomas, para empezar? ¿De dónde viene? ¿En qué consiste? ¿Qué porcentaje lo tiene? ¿Y cuáles son esos síntomas? Sí, un 2% de la población tiene este trastorno, pero como no hay medicamento, no se conoce bien. Bipolar, depresión, ansiedad, hay medicamento. Entonces, los farmacéuticos pueden vender medicamento para esos otros trastornos. Trastorno límite, no hay medicamento. Entonces, poco conocido. Y en los casos graves, apenas un 10% de ellos se suicidan. Lo que yo vi cuando me estaba entrenando es que había unos chicos que venían al hospital después de un problema interpersonal donde de repente se entraba un enojo, una rabia, una tristeza súper fuerte y causaba dolor emocional, un dolor tan fuerte que se cortaban, autolesiones, se intentaban a matar, pero que de repente se calmaban y podían volver a casa. Sin explicación, la explosión de ira, de rabia y sin explicación, ¿cómo se calmaban? Eso es precisamente. Y lo que ahora sabemos es que hay una parte del cerebro que se llama la amígdala. Y la amígdala es el centro del cerebro donde existen todas las emociones. Ahora, lo típico es que la emoción no sea una tan fuerte al adolescente típico y el corteza prefrontal es como el freno del cerebro. Entonces hay una subida en emoción y hay la corteza prefrontal que frena los comportamientos que vienen de esa emoción. Con los adolescentes que tienen trastorno límite, lo que pasa es que es como si el carro fuese a 200 kilómetros por hora, pero no tenía freno.
Y entonces es súper peligroso, porque de repente no saben cómo parar esa acción en la amígdala que está yendo a 200 kilómetros por hora. Y entonces eso es donde empiezan los comportamientos peligrosos con alto riesgo, como los autocortes, el uso de autolesiones. Droga. Mucha gente reconoce cortarse para quitar ese dolor o esa rabia y tener un dolor superior que distraiga de ese otro dolor interior. Eso. Y hablaba de adicciones también. Muchos muchachos que tienen problemas de adicción es porque vienen con este problema de trastorno. ¿Y cuál otra característica? Otra cosa que pasa es que muchos de esos chicos, y bueno, personas con trastorno límite, tienen un miedo de abandono. Y entonces lo que pasa es que no pueden estar sin nadie. Y entonces si están enamorados y que se rompe la relación, pues entonces... Se suicidan a veces. Eso sí que hemos visto. Mucha gente ha entrado en nuestro hospital después de oír noticia que se rompía la relación. Sí. Y entonces un intento en ese momento. Pero lo que pasa es que si eso no pasa, pues entonces buscan a la próxima persona. Pero no porque quieren relaciones sexuales típicamente, pero lo que quieren es no estar solo. Doctor, ¿quiénes son susceptibles a padecer el trastorno? Sabemos que hay elementos genéticos como en otros trastornos mentales, pero por ejemplo, el ambiente, cómo se crece, porque leía en un artículo que quizás en un hogar violento puede haber incidencia en que esta persona lo desarrolle más adelante. Y aquí en República Dominicana tenemos unos niveles importantes de violencia doméstica, muchos niños presenciando violencia en su hogar. ¿Esto puede incidir en que desarrollen más tarde el trastorno? Definitivamente sí. Cuando se ve trauma, eso sí que es una vulnerabilidad para el desarrollo de este trastorno. Pero esto es lo interesante. La mayoría de los entornos son estables. Entonces lo que se ve, vamos a ver, decir que hay padres que tienen 3 o 4 hijos. Sí. 3 no lo tienen, pero el otro lo tiene. Y son 4 hijos creados en la misma casa. ¿Y por qué el mismo los entorno, 3 no? Eso. Y lo que pasa es que estos pacientes son personas súper sensibles. Entonces, eso quiere decir es que notan, tienen alta sensibilidad, reaccionan a cosas muy, muy pequeñas, bueno, parecido al otro, que lo que causa esa reacción sea no tan importante. Y después, cuando están en un nivel muy alto de emoción, tardan mucho a bajar a la normalidad. A la normalidad. Entonces están aquí y entonces si otra cosa pasa, pues entonces siguen subiendo en el sentido de emoción. Doctor, se supone que no se puede diagnosticar un trastorno de la personalidad antes de los 18 años. ¿Eso es verdad o no? Se lo han dicho a madres de muchos chicos que tienen problemas y ellas buscan esa respuesta, buscan un diagnóstico. ¿Por qué mi hijo está en drogas? ¿Por qué mi hijo no quiere seguir las normas? ¿Por qué mi hijo se siente así? ¿Por qué mi hijo reacciona así? No se puede, señor, antes de los 18 años no se puede. Yo he visto 2 o 3 casos. Bueno, esto es... ¿Sí o no? Es una de las tonterías más grandes de toda la psiquiatría. Porque vamos a proponer lo siguiente. Un niño está sufriendo emocionalmente. Todos problemas de casa, peleas con padre, los demás echan la culpa, juzgan a los padres, dicen que el niño es mal creado y tal. Y entonces vamos a proponer que el niño tiene 17 años, 364 días. El próximo día, de repente, tiene trastorno límite. ¿Cómo puede ser? Porque ahora cumple los 18 años. Claro. Entonces, bueno, eso es una cosa. La otra cosa es que cuando yo hablé con pacientes adultos que tenían el trastorno límite, todos me dijeron que empezaron en la adolescencia. Y entonces, el momento de ayudarles es en la adolescencia. ¿Preadolescencia o adolescencia? Lo que yo he visto, yo he tratado por todas partes del mundo 5.000 pacientes de casos graves que han venido de toda parte del mundo.
la mayoría de ellos empezaron después de la pubertad. ¿Pero hay algo que lo detone, doctor? Bueno, como digo, que es persona súper sensible. La otra cosa que pasa, por ser tan poco entendido, es que, y esto es donde los padres buenos y los padres malos, vamos a decir así, invalidan el paciente. Y es decir, si me dices que estoy triste y yo digo, no debías estar triste, pero si estás... Pero si tú no tienes por qué estar triste. Claro, claro. Pero es joven. Pero eso es precisamente lo que pasa. Pero si tienes dolor de cabeza y yo te digo que no tienes dolor de cabeza, que no debías de tener dolor de cabeza, pero eso es lo que estás experimentando, eso es invalidante. Eso es decirte y eso es lo que les pasa a ellos constantemente. Eso es lo que les pasa precisamente constantemente. Ellos ven la realidad de una manera distinta a como la vemos nosotros. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que ellos no están viendo ni viviendo las cosas como nosotros la estamos viendo o las estamos viviendo. Tienen el problema de mezclar la realidad con lo que piensan que es la realidad. Entonces, si tú me dices que me odias, pues entonces tengo los datos que me odias. Pero con estos pacientes es solamente pensar que es verdad y entonces se lo creen como si fuese. Yo le digo que es, como en los Estados Unidos dicen, es el fake news. Noticias falsas, pero el cerebro lo cree. Doctor, ¿por qué les llaman antisociales a muchos de estos pacientes, a muchas de estas personas? Nosotros conocemos ese famoso antisocial del barrio o ese famoso antisocial de la familia, que es el que está haciendo las cosas por la izquierda, es el que se mete en delincuencia, es el que siempre está buscando problemas, es el que siempre quiere pelear, es el que no está feliz, no importa lo que ocurra. Bueno, definitivamente... ¿Podría ser un trastorno límite de personalidad ese chico que le llaman antisocial injustamente? Definitivamente. Bueno, hay casos antisocial, vamos a decir, pero también si siempre te invalidan, si siempre te dicen que lo que estás experimentando no es verdad, pues llega un momento cuando no aguantas más. Frustrante. Frustrante. Y entonces tienes que gritar o actuar de otra manera mucho más grave para que los demás te oigan. Y entonces empiezas a ver, y si el medio ambiente te hace respuesta después de que tú has actuado de una manera antisocial y te ponen la atención, pues entonces, ¿qué es lo que vas aprendiendo? Que eso es lo que tengo que hacer. Y entonces es un sistema de aprendizaje, pero apenas para lo malo. Pero sí, tenemos que empezar a tener esa curiosidad y decir precisamente, aunque no lo entiendo, algo está pasando dentro de la mente de la otra persona, y es tratar de tener esa curiosidad. Pero ¿qué pasa? No qué te pasa, pero qué te ha pasado. Esa idea de cómo has llegado a este punto, en vez de echarle la culpa. Doctor, ¿con o sin diagnóstico? Porque en muchos casos no tenemos diagnóstico. ¿Cuál debe ser la actitud, la forma de actuar de los padres y las personas que están en el entorno del hogar si vemos que alguien de nuestro hogar tiene esas características que usted ha mencionado? ¿Cómo debe ser la actitud? Y cómo se debe tratar, si hay porque el diagnóstico debe ser para poderlo tratar, no solamente en cuestión de actitud, sino si hay medicación y si hay algún otro recurso para que este chico no tenga una vida más complicada, porque cuando llegan adultos con esas situaciones es terrible. Bueno, la terapia, yo me entrené con la terapia de Freud, psicoanálisis. El problema con el psicoanálisis para estos pacientes es que se sienten muy entendidos y les gusta mucho hablar sobre los problemas. El problema con solamente hablar de los problemas es que te haces mejor a hablar de los problemas, pero no sabes qué más que hacer. Si no sabes hablar un idioma y me dices el por qué no sabes hablar el idioma, pues entonces sé que no sabes hablar el idioma, pero no te estoy enseñando. Por otra parte, forzar a una persona que cambie tampoco ayuda. Entonces, el sistema que nosotros usamos es las dos cosas. Escuchar para entender
la incapacidad, las habilidades que no tienen, porque estos niños no es que se despiertan y dicen, bueno, está bastante bien hoy día, lo que quiero hacer es quejar a mis padres. Pero es que no saben, no tienen esa habilidad. Entonces, nuestra técnica hace es enseña las habilidades que cuando esto está pasando, estas son otras. A reconocerlo, maneras. Para que él reconozca. Primero, eso es el mindfulness. Tienes que reconocer que lo que estás haciendo sí que ayuda en el momento. Si te cortas, ayuda. Pero no a largo plazo. Ayuda solamente en ese momento. Entonces, sé que te quieres cortar porque quieres bajar ese nivel de emoción alta, dolorosa. Pero no funciona para todo a largo plazo. Entonces, yo te quiero enseñar otras técnicas, otras habilidades para ayudarte. Pero tengo que saberlo primeramente en conciencia, que eso es lo que está pasando ahora. Eso es el mindfulness, la parte de meditación. Enseñamos meditación, mindfulness. Veo que esto es lo que está pasando. ¿Y medicación, doctor? Porque leía una paciente, alguien que escribió un artículo muy interesante, decía, me daban, como creían que era ansiedad y depresión, me daban antidepresivos. Y eso no era lo que yo necesitaba, sino estabilizador del estado de ánimo para poderme entonces trabajar en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de medicamento es ese? No, bueno, eso es precisamente, que para trastorno límite no hay medicamento, pero hay mucha comorbilidad con trastorno límite. Entonces, si hay una persona que también tiene bipolar, ansiedad, depresión, eso sí que se puede usar el medicamento. Sí. La otra cosa es que si hay un nivel de emoción súper alta, por una temporada, porque uno no puede aprender cuando está en mente emocional. Si quieres aprender un idioma, pero tienes miedo, o tocar el piano, y si tienes miedo, no vas a poder aprender. Entonces, lo que queremos hacer es bajar el nivel de emoción y en ese caso usamos calmantes, pero no muy fuerte, solamente para bajar a cierto punto para poder entonces aprender. Doctor, rápidamente, sí. ¿Esa terapia debe ser constante todo el tiempo o llega un momento en que ese paciente ya puede controlarse por sí mismo? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses, 6 nada meses, más. Nada más. Y algunos repiten otros 6 meses. Ahora, si hay comorbilidad, por ejemplo, estrés postraumático, pues entonces tenemos que aumentar esa terapia con otras terapias, pero 6 meses. O sea, en 6 meses una persona siendo bien diagnosticada y tratada puede lograr controlar su trastorno límite de la personalidad y vivir una vida normal. Completamente normal. Me acaban de invitar 2 pacientes a sus bodas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cuántas madres, cuántos padres que han gastado lo que no tienen, mandando a sus hijos a todos los lugares habidos y por haber? Hijos que muchas veces entran en las drogas o en la delincuencia o en cosas que tú dices, ¿de dónde salió este muchacho así? Porque es que nadie en la familia es así. Años de tratamientos erróneos. Perdidos. Entonces, si alguien quiere... Usted ha venido, ha dado charlas para médicos, para profesionales, se le llenó muchísimo más de lo que esperaban. ¿Cómo puede la gente que ahora mismo quiere conocer más sobre esto y sobre estas terapias, qué debe hacer? Pues tengo... pueden ir al Baby Time. Me invitó Micaela a venir a este país porque ella tenía una hija y en su website, en su Instagram que tiene... Entonces eso ¿Cómo se llama ella? ¿El Instagram? El Instagram. Baby Time RD. Baby Time RD. Entonces entrar ahí para poder averiguar y tener contacto. Baby Time RD. Doctor, muchísimas gracias por haber venido y la verdad es que me ha dejado con una sonrisa en el alma porque yo he pensado en... O sea, ¿es un 100% de éxito, perdón, esa pregunta? No, nada, pero nada tiene 100%. Ya lo sé, pero con ese tipo de terapia... Tiene mucho más éxito que todo el resto. Que todo lo demás. No funciona todo, pero mucho mejor que el resto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, de verdad. Un fuerte aplauso para el doctor. Y hacemos una pausa. Y cuando regresemos, Manny Cruz. No se vaya, doctor, en un segundito. En Manny Cruz con nosotros. Vamos a estrenar aquí ese nuevo merengue junto a Wilfrido Vargas, el hombre divertido. Ya regresamos.